Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú estás con nosotros. Queremos ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Bendice este estudio, Señor. Permite que podamos disfrutar del mensaje de hoy. Bendice también a tu pueblo que está conectado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a ver, digamos, qué dice Apocalipsis concerniente a la salvación. Es interesante, hermanos, analizar esto, ¿verdad? Porque la semana pasada nosotros vimos, mis hermanos, digamos a Jesús, vimos sus vestimentas y el significado de algunos de ellos. Por ejemplo, mis hermanos, la vestimenta larga que tenía Jesús significa, mis hermanos, digamos, la dignidad o el carácter, ¿verdad? Que el Señor también quiere implementar a nosotros, porque enseñamos que cuando hablamos de vestimenta, estamos hablando, mis hermanos, del carácter del ser humano también. Por ejemplo, mis hermanos, los que lavan, según Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan las ropas o sus ropas en la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, refiriéndose, mis hermanos, a aquel que permite que Dios pueda cambiar su carácter, que Dios pueda cambiar su carácter. Pero hoy, mis hermanos, vamos a ampliar un poco más, vamos a ampliar un poco más, así que vamos a ir a nuestras Biblias, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No olviden, mis hermanos, no mete esta palabra, ¿eh? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las mismas vestiduras, mis hermanos, que estaban puestos Jesús, tendrán todos los vencedores en su nombre. Es decir, los que vencen en el nombre de Jesús y tendrán, mis hermanos, estas vestimentas, vestiduras blancas. Escuchen, mis hermanos, siempre hemos escuchado que lo que se dice que solamente llevaremos al cielo nuestro carácter, ¿verdad? Nuestro carácter. Y ese carácter, mis hermanos, quien transforma es el Señor. Entonces, cuando hablamos de vestiduras blancas, estamos hablando del carácter del ser humano, pero un carácter puro que el Señor nos da. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Y confesaré sus nombres delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren, mis hermanos, lo que está diciendo acá. El Señor Jesús dice que los que son escritos sus nombres en el libro de la vida, Él los da unas vestiduras blancas. ¿Para qué? Para presentarlo delante del Padre y delante de los ángeles. Mis hermanos, es fundamental que nosotros entendamos esto. Las vestimentas no las adquirimos nosotros por nuestra propia cuenta. Es Cristo quien nos da. Es Cristo quien transforma nuestras vidas. Es Cristo quien cambia nuestro carácter. Es por eso cuando leemos Juan, menciona, dice, cuando Cristo venga, dice, y os tomaré a mí mismo, ¿sí? Aquellos que tienen mi carácter, aquellos que reflejan mi carácter, y llevaré, ¿verdad?, al lugar que Él está preparando. El lugar que Él está preparando. Entonces, mis hermanos, aquí está mencionando que los que son vestidos por las vestiduras blancas que el Señor los da, son aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y que el Señor los viste con vestiduras blancas para presentarlos delante del Padre y delante de los ángeles. Pero hermanos, aquí también hay que tener algo fundamental. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nos bautizamos, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Pero el estar escrito, hermanos, nuestros nombres en el libro de la vida, no garantiza que siempre estarán ahí. La sierva del Señor dice, muchos sus nombres están escritos en los libros de filigresía de la iglesia. Es decir, que fueron bautizados. Pero muchos de ellos, sus nombres están siendo borrados del libro de la vida. ¿Me entienden, mis hermanos? Cuando nuestro nombre, digamos, permanece en el libro de la vida, cuando nosotros vencemos.
porque dice, al que venciere en el nombre de Jesús o con Jesús, mis hermanos, al pecado. Al pecado. Entonces, es fundamental que entendamos esto. Entonces, no se salga de nuestra mente las vestiduras que nos da el Señor, que es igual que las vestiduras que Él tiene. Porque mis hermanos, yendo, por ejemplo, mis hermanos al jardín del Edén, antes que Adán y Eva pecaran, dice que estaban vestidos, ¿verdad? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Eran pureza, eran limpios, sin pecado. De la misma manera, mis hermanos, un día estaremos todos aquellos que vencemos en el nombre de Jesús y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vestiduras blancas, un carácter puro, un carácter limpio, que solamente el Señor nos da. Otro texto más que vamos a analizarlo, Apocalipsis 21, 27. Ahora vamos, mis hermanos, nuestras Biblias, ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice, no entrarán en ellas ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Escuchen, mis hermanos, cuando habla no entrarán en ella se está refiriendo, digamos, a la Nueva Jerusalén, a la Santa Ciudad. Lo que Juan está diciendo, hermanos, que ninguna persona entrará a la Santa Ciudad mientras no tenga, ¿qué cosa? Sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, necesitamos recibir las vestiduras que Cristo nos quiere dar. En otras palabras, toda aquella persona que no ha permitido que Cristo transforme su carácter, no podrá entrar en el reino de los cielos, no podrá estar en la santa ciudad. ¿Cuán fundamental es, mis hermanos? Es por eso que cuando vimos, mis hermanos, en el ámbito de la vestimenta que Jesús tenía, dice que era grande, todo eso, hermanos, se refiere a la dignidad, ¿verdad? Dignidad, pureza. Y es por eso que es fundamental que nosotros entendamos esto. A veces, mis hermanos, me preguntan, ¿qué normas hay para que nosotros podamos vestirnos como cristianos? Digo, la Biblia dejó bien establecido. Pablo dice, con pudor, ¿verdad? Con modestia. Donde, mis hermanos, nosotros tengamos que tener en cuenta que el carácter del ser humano solamente es Cristo quien transforma. Y los restos, dice, mis hermanos, que es abominable. Dice, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. No entrarán. Entonces, si nosotros no permitimos que el Señor transforme nuestra vida en este mundo, que el Señor nos cambie y que nosotros reflejemos su carácter, lamentablemente, hermano, no podemos entrar o no entraremos en la santa ciudad. Sí, nuestros nombres que estén inscritos en el libro de la iglesia, en la feligresía, no garantiza que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué garantiza que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Cuando yo permito que Jesús pueda transformar mi vida cada día y yo reconozco que su sacrificio hecho en la cruz es el cual, mis hermanos, Él presentará ante el Padre en reemplazo de mí. ¿Verdad? Y ahí, mis hermanos, se discute o se habla bastante del tema de la gracia. Pero hay que entender esto. Solamente van a entrar los que están escritos, sus nombres en el libro de la vida. Eso no se olvide, mis hermanos, en el libro de la vida. Van a entrar a la santa ciudad. ¿Qué más podemos entrar, hermanos? Aquí utiliza el término un poquito más. En el libro de la vida del Cordero. Ya, no se olviden eso, hermanos. Del Cordero. Porque cuando hablamos del Cordero nos estamos refiriendo a Jesús. Porque Juan menciona a mis hermanos, ahí en el libro de Juan 1:29, cuando Juan, mis hermanos, estaba bautizando en el río Jordán,
y ve venir a Jesús, él menciona, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué menciona, mis hermanos? Y del Cordero significa aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jesús por sus pecados, son los cuales están escritos en ese libro, los que aceptaron. Pero cuando les dije a mis hermanos que habrá muchos que sus nombres están escritos en el libro de la feligresía, en la iglesia y no en el libro de la vida, es que muchos mis hermanos aceptaron, pero también descuidaron su salvación. La sierva del Señor, mis hermanos, que vio que muchos nombres de muchas personas, digamos, que se entregaron a Cristo, que sus nombres estaban siendo borrados o que se veían apenas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no permanecieron fieles al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, podamos entender esto y analicemos y si recapacitamos y si lo que estamos realmente en malos caminos, en pecado, siendo parte de la iglesia y reflexionamos, nuestros nombres serán esclarecidos. Pero aquellos mis hermanos que se vuelven cada día más rebeldes y se apartan del Señor o viven un cristianismo conformista, un cristianismo mediocre, serán miembros de iglesia, pero sus nombres serán borrados del libro de la vida. Es algo, hermanos, que tenemos que reflexionar nosotros, algo que tenemos que analizar. Y debemos preguntarnos o debemos mirarnos en un espejo y decir, ¿reflejamos el carácter de Cristo? ¿Cristo está transformando mi vida? Y clamar que el Señor haga eso. Porque solamente así tendremos acceso, digamos, a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 20:22 menciona lo siguiente. Perdón, Apocalipsis 20:12 menciona lo siguiente. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Aparte, mis hermanos, del libro de la vida, hay otros libros, menciona la Biblia. Hay otros libros. ¿Qué significa, hermanos? Que ¿quiénes estarán en esos otros libros? Aquellos que rechazaron las vestimentas que el Señor los quería dar. Y en estos libros, hermanos, están las evidencias en el juicio. Las evidencias. Lo único, hermanos, que la diferencia es que cuando haya ese juicio, los hijos de Dios, mis hermanos, cuando sean juzgados, no serán presentados sus, digamos, su vida o sus obras que ellos hicieron. Porque nosotros, mis hermanos, la reemplazamos por las obras que Cristo hizo. Y eso se llama salvación por gracia. En otras palabras, Cristo presenta su vida pura y sin pecado en reemplazo de la nuestra. Es por eso, mis hermanos, que debemos recibir nosotros las vestiduras del Señor. Las vestiduras blancas y puras que no son propias de nosotros. Es que Cristo nos da cuando nosotros aceptamos a Él como nuestro Salvador. Es interesante, mis hermanos, entender esto. Entonces, Apocalipsis, mis hermanos, nos enseña a nosotros de la salvación, que Cristo nos ama y que Él, mis hermanos, quiere darnos vestiduras blancas como un pasaporte para poder entrar en la santa ciudad. Para poder entrar, mis hermanos, en la Nueva Jerusalén. ¿Se imaginan, mis hermanos, entrando en la Nueva Jerusalén? Y no por nuestros méritos, porque nosotros como seres humanos somos pecadores por naturaleza. Nuestra tendencia es al mal. Somos seres imperfectos. Sino, mis hermanos, por la vida pura que Cristo desarrolló en esta tierra. Por la forma, mis hermanos, como Cristo vino a morir y a pagar por el pecado que nosotros hemos cometido. Pero sin embargo que Él nos da, mis hermanos, y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio en nuestras vidas. Vamos a leer un poco más. Si nosotros, mis hermanos, analizamos Hechos 4:12, vamos a buscar ahí, Hechos, capítulo 4, versículo 12.
Dice lo siguiente, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente, mis hermanos, en Cristo podemos ser salvos. Es por eso que las vestiduras que Él nos quiere dar será el pasaporte para poder entrar en la santa ciudad. Así que, mis hermanos, si tú has pensado algún día alejarte del Señor, si tú no permites que Cristo cambie tu vida, si tú crees que la vida cristiana llegó hasta cansarte ya y lo estás tomando como una costumbre, una obligación por la familia, quiero decirte, hermano, que estás perdiendo tiempo. Necesitamos nosotros entregarnos al Señor y pedir que Él nos cambie, porque es la única forma con la cual nosotros podemos ser salvos. Porque Cristo está preparando un lugar para ti y para mí y para todos nosotros, y vendrá a llevarnos, pero solamente llevará a aquellos que reflejan su carácter, aquellos que recibieron su sacrificio en la cruz como un regalo. Y es por eso, mis hermanos, que cuando Juan ve ahí en Apocalipsis 5, vamos a leer el Apocalipsis 5, desde el versículo 6 hasta el 9, dice lo siguiente, dice, y miré y vi en medio del trono, dice, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y las copas llenas, dice, de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Mis hermanos, no nos vamos a entrar en las demás figuras que menciona acá, lo haremos de repente en otra ocasión, pero queremos centrarnos que solamente vemos aquí, mis hermanos, que el Cordero tenía la autoridad de poder tomar este libro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice que nosotros, ¿verdad? Dice, hermanos, que nosotros fuimos redimidos por su sangre. Por su sangre. Porque Él fue el Cordero inmolado. Y con su sangre nos redimió para con Dios. Y lo fundamental, hermanos, aquí que menciona. Para toda linaje, lengua y pueblo y nación. Casi como la misma forma como Jesús dio la misión a los 12 apóstoles, diciendo, id y predicad el evangelio a toda nación, pueblo y lengua, ¿verdad? A todos. Dándonos a entender, hermanos, que la salvación o que el sacrificio de Cristo es universal, es para todos. La salvación es para todos. Nación, pueblo y lengua, es decir, para todo tipo de personas la salvación, para todo este mundo. El sacrificio que él hizo, hermanos, es por todos los seres humanos. Y es interesante, hermanos, que dice que solamente él era digno de tomar este libro. Hermanos, Juan llora cuando no había quien pueda coger este libro o abrir el libro, los sellos de este libro. Porque, mis hermanos, la historia o la vida del ser humano estaba perdido si no había quien pueda tomarlo. Si Cristo, mis hermanos, no hubiera venido a este mundo a vivir una vida pura, sin pecado, y a morir en reemplazo de nosotros, no hubiera salvación en la humanidad. Lo que Cristo hizo, mis hermanos, es la garantía de nuestra salvación. Es por eso, mis hermanos, Apocalipsis menciona cuánto el Señor ama a su pueblo. Cuánto Jesús, mis hermanos, nos ama. Y cuánto Él hizo por nosotros. Y sigue haciendo por nosotros. La pregunta es, mis hermanos,
qué es lo que nosotros queremos hacer por Él. Miren lo que dice ahí, mis hermanos, Judas 24. Vamos a leer ahí. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, solamente Cristo, mis hermanos, puede presentarnos ante el Padre sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Es maravilloso, mis hermanos, porque si nosotros analizamos, mis hermanos, cuando Cristo venga y lleve a su pueblo a presentarlo al Padre en el cielo, dice que seremos transformados recibiendo un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado, mis hermanos, es la gloria de Dios. Es esas vestiduras blancas, esa pureza en su totalidad. Porque ahora estamos en un proceso. Ahora estamos en un proceso. Cristo nos ama. Él, mis hermanos, murió por nosotros. Él es el inmolado. El cordero que fue inmolado al inicio, mis hermanos, cuando Adán iba a pecar. Es por eso, hermanos, que el ámbito de la salvación, y que si analizamos Apocalipsis, tenemos que analizarlo, mis hermanos, en el contexto del santuario. Porque ahí, mis hermanos, se encuentra todo concerniente a los sacrificios que simbolizaban a Cristo en beneficio de nuestra propia salvación. Es un privilegio, hermanos, que nosotros como pueblo adventista conozcamos y tengamos esta doctrina del santuario. Y lo que Cristo, hermanos, está haciendo acá es las mismas funciones del santuario, donde, mis hermanos, el cordero que era sacrificado era una tipología, una simbología a Cristo, porque ese cordero no te salvaba. Era simplemente, mis hermanos, una figura del verdadero cordero que era Cristo, el cual vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta muerte, mis hermanos, es la garantía de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? La paga del pecado es la muerte. Yo pregunto, mis hermanos, nosotros los seres humanos cometemos pecado y nosotros merecemos morir. Pero si nosotros analizamos ahí Hebreos 4:15, vamos a entender, mis hermanos, que el Señor Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús, mis hermanos, no cometió pecado, Él no merecía morir. La pregunta es, ¿por qué murió? Porque Él cargó nuestros pecados. Dice Pablo que por nosotros o por nuestros pecados Él se hizo pecado. Cargó nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Entonces, y ese sacrificio que Él hizo, mis hermanos, al morir en nuestro lugar, hace que nosotros tengamos la vida. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero sigue diciendo el texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo sin Cristo muero. Yo con Cristo vivo para siempre. Porque cuando yo, mis hermanos, me entrego a Cristo, acepto a Cristo como mi Salvador, acepto su sacrificio, el Señor me da su manto de justicia. Algo, mis hermanos, que Él hizo por mí. Y ese manto de justicia, Apocalipsis lo mencionaba, mis hermanos, las vestiduras blancas que Él nos da. Él transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter y nos hace aceptos al reino de los cielos, a tener acceso a la santa ciudad. A veces, mis hermanos, pregunto, cuando converso a veces con muchos de mis hermanos de otras denominaciones religiosas, que no creen en Jesús. Nuestros hermanos testigos de Jehová no creen en Jesús como su Salvador. Yo me pregunto a mis hermanos, y a veces les digo, si no crees en Jesús, y Jesús fue quien vino a morir por nosotros, el cual nos ofrece que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, el cual nos ofrece el pasaporte para entrar a la santa ciudad, ¿cómo podrán entrar al reino de los cielos?
Porque muchos nos visitan, mis hermanos, tocan la puerta, a veces conversamos. Hermanos, la única forma para llegar a ser salvos es aceptando a Cristo en nuestras vidas. No hay otra forma. Y necesitamos nosotros entender esto. Que sin Cristo estamos perdidos. Y que con Cristo hay salvación. Porque Él fue el único que tuvo el derecho, la autoridad para abrir este libro y desatar los sellos. Porque, hermanos, en este libro estaba la historia del ser humano, la salvación del ser humano. La historia. Y Cristo fue, mis hermanos, el único que vivió una vida pura en la historia, en la vida del ser humano. Porque Él tomó nuestra imagen, tomó nuestra semejanza, dice Hebreos ahí, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Y esa es la garantía de nuestra salvación. Yo quisiera, mis hermanos, ya casi para culminar, leer con ustedes dos textos más. 1 Corintios 15:3. Vamos a buscar ahí. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. ¿Quién murió por nosotros, mis hermanos? Cristo murió por nuestros pecados. Qué maravilloso, mis hermanos. Eso me alegra a mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si algún día voy al descanso, hermano, entendería como Jesús dijo, que es un sueño. Porque yo voy a despertar para vida eterna. Porque Cristo me va a levantar. Porque Él murió por mí. Y esa paga del pecado no tendrá poder en mi vida. Todo aquel, mis hermanos, que acepta a Cristo, la muerte no tendrá poder en sus vidas. Porque Cristo nos va a levantar. Porque Él es vida eterna. Porque Él quiere que nosotros entremos juntamente con Él en la santa ciudad y en el cielo. ¿Cuántos, mis hermanos, queremos entrar en la santa ciudad? ¿Cuántos queremos entrar con el Señor? Amén. Amén. El único pasaporte para entrar, mis hermanos, al reino de los cielos es recibir el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y permitir que Él transforme nuestro carácter. Ahí está, mis hermanos. Qué lindo, hermanos, que tengan ese deseo. Y que el Señor, hermanos, transforme nuestro carácter. Y esas vestiduras blancas, recuerden, mis hermanos, las vestiduras blancas que menciona Apocalipsis es el carácter que Cristo nos quiere dar. Ese carácter Amén. que Cristo nos quiere dar. Amén. Y es su gloria, es su gracia, su perdón. Hermanos, cuando estemos ante el Padre en el juicio, no es que el Padre, mis hermanos, revisará nuestro historial. Simplemente verá nuestro historial manchado con la sangre de Cristo, así como fue allá, mis hermanos, en Egipto, cuando mancharon los umbrales, ahí, hermanos, de la puerta con la sangre del cordero, la muerte no tocó. Lo mismo será con el pueblo de Dios. La muerte no tocará a aquellos que fueron inscritos sus nombres en el libro de la vida. Eso es Apocalipsis, mis hermanos. Nos enseña a conocer a Cristo y lo que Él hace por nosotros. Y si lo analizamos todo Apocalipsis, vas a encontrar siempre eso. Cristo haciendo, intercediendo, sacrificándose por su pueblo. Porque Él nos ama. Porque Él quiere que tú y yo estemos con Él en la santa ciudad. Y vamos a leer este último texto. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Con este texto, mis hermanos, terminamos el estudio en esta mañana. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dice que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos ¿qué dice? Que en reyes. Es decir, parte de la realeza. ¿Se imaginan, mis hermanos, un ser pecador, alejado del Señor, que es lo peor de la sociedad, nos convierte en qué? En reyes. ¿Y qué otra palabra dice? Sacerdotes. Es decir, personas dignas de estar administrando las cosas sagradas. Por eso Pedro decía que somos nación santa, pueblo querido por Dios, real sacerdocio, ¿verdad? Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos parte de aquel pueblo que ministra en el cielo.
Y aquel pueblo, hermanos, que siempre está al cuidado de las cosas sagradas. Por cuando vayamos, mis hermanos, al cielo, serviremos al Señor por los siglos de los siglos. Dios quiere eso. ¿Se acuerdan, Amén. mis hermanos, de los levitas? Cómo ministraban las cosas sagradas, ¿verdad? Y yo pregunto, mis hermanos, si nosotros nos convertimos, digamos, en reyes, como dice acá, hermanos, y sacerdotes, somos parte del pueblo. Él es el rey de reyes, nosotros, hermanos, estaremos ahí con él, siendo parte de su linaje, parte de su pueblo. Y el juicio, Amén. mis hermanos, yo pregunto, hermanos, ¿y cuando hay un juicio? Y nosotros tenemos al rey a nuestro lado, el cual hizo todo por nosotros. ¿Satanás podrá condenarnos? Imposible. El Señor nos prepara para eso. Así que, mis hermanos, que el Señor, mis hermanos, pueda bendecirnos a nosotros. Que el Señor, mis hermanos, pueda ayudarnos a que nosotros entendamos que lo que Cristo hace por nosotros es porque Él quiere que nos encontremos con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana.